Estamos cerca del final de Lacan Televisión, casi ya dirigiéndonos a la salida. Y seguramente es un momento, antes de salir, en el que podemos darnos vuelta y mirar hacia lo que hemos recorrido. Y ese movimiento de estar casi saliendo y ver qué es lo que hemos transitado, me hizo recordar no solo a lo que significa un proceso de análisis, que también está signado por un momento en el cual uno comienza a salir y quizás voltea hacia atrás para ver qué es lo que se ha hablado, hizo recordar también un cuadro que viene a cuento para este pasaje de televisión, que se llama Los Embajadores, que seguramente ustedes conocerán. Es un cuadro que ilustra la versión francesa de Los 4 conceptos del psicoanálisis. Es un cuadro de Hans Holbein, el joven, de 1533, al cual Lacan se refiere justamente en Los 4 conceptos, y antes también había hecho alguna referencia en el Seminario de la Ética. Yo quería mostrarles el cuadro porque armé un videito para ustedes que va a permitir que hagamos ese movimiento de estar frente al cuadro y luego salir, y cuando salgamos ver qué es lo que pasa con el cuadro cuando nos situamos en un punto de vista muy preciso. Los embajadores. Tenemos a dos personajes. Se trata de dos diplomáticos franceses, uno de ellos también un hombre de la iglesia llamado Georges de Selve, el otro se llamaba Jean de Dittenville, que fue embajador francés. Bueno, gente de la academia. Bien, y acá tenemos algo muy interesante, que es qué pasa si nos ponemos en movimiento con respecto al cuadro. Primero nos ubicamos de manera frontal. Nos acercamos y vemos a estos dos personajes con objetos, emblemas, símbolos de la época relativos a la ciencia, al arte, a la música, al saber. Cuando vamos hacia abajo de la pintura nos encontramos con una mancha indefinida que nos llama la atención, pero cuando estamos saliendo nos dirigimos hacia otra perspectiva, ocurre que esta mancha comienza a tener una forma legible. Y desde esta precisa perspectiva nos encontramos de repente con esta imagen que nos sorprende. Una imagen que emerge de la pintura. Lo que era mancha toma esta forma bien específica. Bien. Muy interesante esto porque lo que nos llama la atención de esta pintura es justamente este juego de la perspectiva, al que se le dio el nombre de anamorfosis, que es una técnica que se comenzó a usar justamente en el siglo XVI, y que consiste en deformar una imagen de tal manera que cuando uno toma cierto punto de vista, esa imagen se yergue. En el caso la calavera en anamorfosis, incluso se podría comparar con una erección. Y no lo digo de manera caprichosa porque Lacan mismo llega a decir que imaginen ustedes un tatuaje sobre un pene
en detumescencia, y qué es lo que pasaría con ese tatuaje si ese pene entra en tumescencia. Algo ocurriría con la imagen, tomaría otro volumen de acuerdo a esa tumescencia, pero sin perder esa imagen ciertas propiedades, ciertas características que no advertíamos cuando era mancha, pero sin embargo la estiramos y aparece esta otra imagen. Algo que trae vocaciones respecto a lo que Lacan trabajó sobre la topología también, ¿no? Porque justamente se trata de objetos que se pueden estirar, deformar, y sin corte encontramos que hay ciertas invariantes que se mantienen a pesar de ciertas transformaciones. Eso es la topología. Bien, acá estamos en la, digamos, en este capítulo de la geometría, que es el de la perspectiva. El de la topología es un tercer capítulo de la geometría. Primero está la geometría métrica, luego la geometría proyectiva, y el tercer capítulo es la topología. Bueno, en el momento de tumescencia nos encontramos con la mancha al pie de la pintura, algo que nos llama la atención, pero no sabemos bien de qué se trata. En ese momento en el cual entramos en cierta perspectiva, el cráneo aparece. Y podría decirse que esa emergencia del cráneo, que de alguna manera nos obliga a pensar en qué pasó ahí y quién estaba mirando, se parece a una operación pulsátil, una articulación, algo que emerge. Y justamente por la época en la cual esta técnica comienza a aplicarse, nos hace pensar en el sujeto moderno. Y se podría decir que acá en este cuadro se hace visible una desaparición. Se hace visible este sujeto que emerge, efecto de una emergencia, producto de una articulación. Al estilo de lo que Descartes, para la época justamente, presenta como esa elección forzada. Fíjense qué interesante, porque en esa elección forzada que plantea Descartes, pienso, luego existo, depende dónde nos ubiquemos, y la otra instancia de esa operatoria va a quedar eclipsada. Si estoy en el yo pienso, aún no he advenido a la existencia. Si estoy en la existencia, ya el lugar del yo pienso está perdido. Bueno, ahí es donde podríamos decir que el psicoanálisis también es una emergencia, algo que aparece en un momento preciso de la historia, haciéndose cargo del sujeto que es efecto de esa articulación, que no es ni más ni menos que el sujeto de la ciencia. Cuando Freud, tal como hemos dicho aquí, decide ser dócil con la histérica, no hace más que ocuparse de esos síntomas que retornan desde lo real a interpelar ese saber de la ciencia que había justamente excluido la singularidad. Un saber de la ciencia cuyo programa sabemos bien que se pretende hegemónico.